Mientras todos hablan de Valentín Elizalde como el gallo de oro que murió trágicamente, hay algo que nadie se anima a decir en voz alta. ¿Quién era realmente el hombre detrás de la voz? ¿Qué decisiones tomó que marcaron su destino? ¿Por qué eligió cantar lo que cantaba sabiendo los riesgos? Porque una cosa es la leyenda del corrido, y otra muy distinta es el hombre de carne y hueso que vivía con las consecuencias de su fama. En este video no te voy a contar la versión romántica del ídolo intocable, ni la del mártir perfecto. Voy a contarte la verdad humana, la historia de un tipo que revolucionó el regional mexicano, pero también dejó preguntas sin responder. Te voy a mostrar al artista, al seductor, al padre, pero también al cantante obsesionado con la gloria, al hombre que no conocía el miedo, al que eligió su camino hasta las últimas consecuencias. Te invito a suscribirte al canal y darle like al video. Sí, escuchaste bien. Valentín sabía exactamente qué estaba haciendo. Y lo más fuerte es que nunca dio marcha atrás. Y si te estás preguntando por qué después de tantos años seguimos hablando de él, no es solo por su música, es porque su historia toca algo profundo en todos nosotros. Algo sobre valentía, sobre lealtad, sobre pagar el precio de ser quien eres. Así que acomódate bien, porque estás por entrar en un viaje nostálgico, emotivo, hermoso y dolorosamente real. Antes de ser el gallo de oro, antes de convertirse en el ídolo del regional mexicano que llenaba palenques y rompía corazones, Valentín Elizalde era simplemente un chamaco flaco de Jitonhueca, Sonora, que soñaba con ser como su papá, Everardo el Gallo Elizalde. Un cantante de banda sinaloense respetado en todo el norte. No tenía dinero ni conexiones grandes, pero tenía algo que no se puede fabricar: talento natural y una voz ronca, rasposa, cargada de sentimiento que te ponía la piel de gallina desde la primera nota. Valentín creció entre caballos, polvo y música. Su infancia fue modesta, de esas donde la familia se junta en el patio a cantar mientras el sol se pone. Su papá le enseñó los secretos del oficio: cómo respirar, cómo sostener una nota, cómo hacer que cada palabra suene verdadera aunque la hayas cantado 1000 veces. Pero había algo en Valentín que iba más allá de la técnica. Él no cantaba para entretener, cantaba para conectar, para hacer sentir. Y eso lo notó todo el mundo desde muy temprano. Empezó tocando donde fuera, en quinceañeras, en palenques de pueblo, en rodeos polvorientos donde la paga era mínima, pero el aplauso era real. No le importaba el dinero, le importaba el reconocimiento, esa sensación de pararse en un escenario y sentir que la gente te escucha, te entiende, te quiere. Y de a poco fue creciendo. Primero en Sonora, después en Sinaloa, luego en todo el norte. Su estilo era único, mezcla perfecta entre tradición y rebeldía. Cantaba corridos, ¿sí? Pero también rancheras con alma, canciones de desamor que hacían llorar a los hombres más duros. Y lo más increíble es que todo eso lo logró siendo él mismo, sin poses, sin filtros, sin intentar ser lo que no era. Pero el verdadero despegue de Valentín no vino solo por talento, vino por decisión. En el año 2000, cuando muchos cantantes de regional mexicano se acomodaban en la fórmula segura, él decidió hacer algo diferente. Firmó con Univision Music y lanzó su primer álbum en grande, Regresan los Malos del Barrio. Y ahí empezó todo. El disco no fue un éxito inmediato, pero tenía algo que los otros no tenían: autenticidad brutal. Valentín no cantaba desde el escritorio, cantaba desde la vida, desde las cantinas, desde el desamor real, desde las historias que escuchaba en los palenques. Y la gente lo sintió. Empezó a llenarse de seguidores fieles, de esos que no solo compran discos, sino que tatúan tu nombre, que viajan horas para verte, que lloran cuando cantas. Pero lo que realmente lo catapultó fue su forma de conectar en vivo. Valentín en el escenario no era un cantante, era una experiencia. Se movía con una seguridad arrolladora, miraba directo a los ojos, sonreía con esa mezcla de picardía y ternura, que volvía locas a las mujeres y ganaba el respeto de los hombres.
No necesitaba efectos ni coreografías. Solo necesitaba su voz, su sombrero y esa presencia magnética que llenaba cualquier espacio. Y entonces llegó el momento que cambió todo. En 2005 lanzó Vencedor, un disco que incluía temas como Vete ya, Lobo domesticado y, por supuesto, A mis enemigos. Esa canción se volvió un himno. La cantaban en las fiestas, en las trocas, en los antros, en todas partes. Pero también empezó a generar ruido en lugares donde no convenía hacer ruido. Porque Valentín no solo cantaba corridos tradicionales. Empezó a meterse en territorios más pesados, en narcocorridos que mencionaban nombres, lugares, situaciones. Y ahí las cosas empezaron a ponerse densas. Muchos en la industria le dijeron que bajara la intensidad, que cuidara lo que cantaba, que había líneas que no se debían cruzar. Pero Valentín tenía algo que lo hacía imparable y también vulnerable. No conocía el miedo, o al menos no lo demostraba. Decía que él solo cantaba historias, que no estaba tomando partido, que era un artista libre. Y técnicamente tenía razón. Pero en el norte de México, en esos años, la línea entre cantar una historia y vivir las consecuencias de esa historia era peligrosamente delgada. Lo que muchos no sabían es que Valentín recibía amenazas. No todo el tiempo, pero sí las suficientes como para saber que estaba en el radar de gente muy peligrosa. Personas cercanas a él contaron años después que hubo llamadas, mensajes, advertencias directas de que parara con ciertas canciones. Pero él seguía. Algunos dicen que era valentía, otros que era terquedad, otros que simplemente no dimensionaba el peligro real. Lo cierto es que Valentín, Elizalde, se convirtió en una superestrella del regional mexicano, justo en el momento más peligroso para hacerlo. Para entender lo que le pasó a Valentín, hay que entender el contexto. En los años 2000, el regional mexicano vivía su época dorada, pero también su época más oscura. Los narcocorridos estaban en su apogeo. Grupos como los Tigres del Norte, los Tucanes de Tijuana, el Commander y muchos otros cantaban abiertamente sobre la vida del narco, sobre capos, sobre traiciones, sobre poder. Y el público los amaba. Pero ese amor tenía un precio. Porque cuando cantás sobre gente real, sobre conflictos reales, sobre territorios en disputa, dejas de ser solo un artista. Te convertís en un símbolo, en un mensaje, en una pieza del tablero. Y Valentín, sin querer o queriéndolo, se metió en ese juego. Una de las canciones más polémicas que cantó fue A mis enemigos. Una rola con letra directa, sin filtro, que hablaba de venganza, de no olvidar las traiciones, de ajustar cuentas. Para muchos era solo una canción bravucona, pero para otros era un mensaje cifrado. Y en un país donde las canciones se usan para mandar recados, eso era peligroso. Pero lo que realmente prendió la mecha fue otra canción. Una que Valentín no escribió, pero que adoptó como propia y la cantó hasta el cansancio en todos sus shows. Me refiero a la controversial rola que muchos señalan como la que selló su destino. Esa canción hablaba de un bando específico, de una plaza específica, de un conflicto que en ese momento estaba en pleno hervor. Y Valentín la cantaba con orgullo, con pasión, como si fuera un himno personal. Hubo gente que le rogó que la sacara del repertorio. Compañeros músicos, promotores, incluso familiares. Todos le decían lo mismo: esa canción te va a traer problemas. Pero Valentín no escuchaba. O peor, escuchaba y no le importaba. Tenía esa mezcla peligrosa de confianza extrema y fatalismo romántico. Creía que mientras fuera honesto con su arte, nada malo le podía pasar. Grave error. Porque en el mundo real, la honestidad artística no te protege de una bala. Lo irónico es que Valentín no era un narco, no estaba involucrado en nada ilegal, no tenía vínculos directos con el crimen organizado. Era solo un cantante. Pero en una guerra donde los símbolos importan tanto como las armas, ser solo un cantante no era suficiente excusa. Y mientras él seguía llenando palenques y rompiendo récords, en las sombras ya se estaba escribiendo el final de su historia. Pero Valentín no era solo música y controversia, era también un hombre de carne y hueso,
con una vida personal tan intensa como sus canciones. Tuvo amores, muchos, relaciones tormentosas, pasionales, de esas que terminan en llanto y reconciliación a las 3 de la mañana. Se casó joven, tuvo hijos, pero su estilo de vida hacía casi imposible mantener una relación estable. Viajaba constantemente, vivía rodeado de tentaciones, de mujeres que lo adoraban, de fiestas interminables. Y él no era un santo. Lo sabía, lo aceptaba y hasta lo cantaba en sus rolas. Pero detrás de esa imagen de mujeriego incorregible, había un tipo que en el fondo buscaba conexión real. Quería ser amado, no solo admirado. Quería una familia, no solo fans. Pero la fama es cruel con esos deseos. Te da todo lo superficial y te quita lo profundo. Valentín intentó equilibrar ambos mundos, pero nunca lo logró del todo. Sus hijos lo adoraban, pero lo veían poco. Sus parejas lo amaban, pero sufrían con sus ausencias y sus excesos. Y él cargaba esa culpa como un peso invisible que lo acompañaba en cada viaje, en cada show, en cada noche de hotel vacío. Muchos que lo conocieron de cerca dicen que Valentín tenía dos caras. Una pública, la del gallo de oro invencible, seguro de sí mismo, siempre con una sonrisa y una frase ingeniosa. Y otra privada, la del hombre inseguro, melancólico, que a veces se preguntaba si todo ese éxito valía la pena. Hay anécdotas de madrugadas donde Valentín se ponía nostálgico después de un show. Hablaba de su papá, de su infancia, de lo simple que era todo antes de la fama. Decía que a veces extrañaba ser el chamaco de Jitonhueca que cantaba en las quinceañeras por 3 tacos. Pero luego amanecía, se ponía el sombrero y volvía a ser el gallo. Porque eso era lo que el público esperaba de él. Y Valentín nunca defraudaba a su público. Lo curioso es que esa dualidad también se reflejaba en su música. Podía cantar un narcocorrido pesado y al minuto siguiente, una balada desgarradora sobre desamor. Podía ser el cantante bravucón y el romántico empedernido en la misma noche. Y esa versatilidad era parte de su magia. Porque Valentín no era un personaje, era muchos al mismo tiempo. Y todos eran reales. Pero esa complejidad también lo hacía vulnerable. Porque cuando sos muchas cosas a la vez, es difícil protegerte de todos los flancos. Y en el mundo donde él se movía, bastaba con bajar la guardia un segundo para que todo se derrumbara. El año 2006 fue el más exitoso de la carrera de Valentín Elizalde. Estaba en la cima absoluta. Sus discos vendían miles de copias, sus conciertos se agotaban en minutos. Su nombre sonaba en todas las radios del norte. Era el rey indiscutido del regional mexicano. Pero como suele pasar con los que vuelan muy alto, las turbulencias empezaron a aparecer. Las amenazas ya no eran rumores vagos, eran mensajes directos. Hubo un incidente en un palenque donde un grupo de hombres armados se presentó en el camerino después del show. No pasó nada grave esa vez, solo una advertencia verbal, pero el mensaje era claro. Cuidado con lo que cantás. Valentín salió de ahí pálido, asustado, pero al día siguiente volvió a subirse al escenario y cantó las mismas canciones, porque para él retroceder era perder. Y Valentín no sabía perder. Sus amigos más cercanos empezaron a preocuparse en serio. Le suplicaban que contratara seguridad profesional, que dejara de cantar en ciertas plazas, que bajara el perfil. Pero Valentín era terco como una mula. Decía que si empezaba a tenerle miedo a las amenazas, su carrera se acababa. Prefería arriesgarse a vivir escondido. Una decisión valiente, pero también profundamente peligrosa. Lo que nadie sabía en ese momento es que ya había una fecha marcada en el calendario. Un concierto en Reynosa, Tamaulipas, programado para el 25 de noviembre de 2006. Una plaza complicada, en una ciudad donde la tensión entre grupos rivales estaba en su punto más alto. Varios promotores le aconsejaron que cancelara. Valentín se negó. Dijo que ya había firmado el contrato, que no iba a quedar mal con su público, que todo iba a estar bien. Esa fue la última decisión importante de su vida. El día del concierto todo parecía normal.
Valentín llegó a Reynosa con su equipo, revisó el sonido, bromeó con los músicos, saludó a algunos fans. Estaba de buen humor, relajado. El show fue espectacular. Cantó todos sus éxitos. El público coreó cada canción. Hubo lágrimas, abrazos, euforia total. Cuando terminó, Valentín salió del escenario empapado en sudor, feliz, pleno. No sabía que esas serían sus últimas ovaciones. Después del concierto, como siempre, subió a su camioneta Suburban negra junto a su chofer, su representante y su primo. Iban rumbo al aeropuerto para tomar un vuelo de regreso. El camino era conocido, una carretera recta, poco iluminada. Eran cerca de las 2 de la mañana. Valentín iba en el asiento trasero, revisando su teléfono, probablemente pensando en el próximo show, en su familia, en la vida que lo esperaba. No vio venir lo que pasó después. A la altura del kilómetro 42 de la carretera Reynosa-Monterrey, una camioneta se emparejó con la Suburban de Valentín. No fue un adelantamiento normal, fue deliberado, calculado. Y entonces empezaron los disparos. Ráfagas de AK-47, cuerno de chivo, balas que perforaron el vidrio, el metal, todo. El sonido era ensordecedor, como fuegos artificiales del infierno. El chofer intentó acelerar, pero ya era tarde. Los impactos fueron certeros, precisos. No fue un ataque al azar, fue una ejecución. Valentín recibió la mayoría de los balazos. Más de 20 impactos directo en su cuerpo. Pecho, espalda, cabeza. No tuvo oportunidad de defenderse, ni siquiera de gritar. En cuestión de segundos, el Gallo de Oro dejó de respirar. Su representante Mario Mendoza también murió en el acto. El chofer quedó gravemente herido, pero sobrevivió. El primo de Valentín también resultó herido. La camioneta quedó destrozada, llena de sangre, casquillos y vidrios rotos. Un escenario de pesadilla. Los atacantes huyeron en la oscuridad sin dejar rastro. Cuando llegaron las autoridades, ya no había nada que hacer. Valentín Elizalde, el cantante más querido del regional mexicano, estaba muerto a los 27 años. La noticia explotó como bomba. Primero en Reynosa, después en todo Tamaulipas, luego en México entero y finalmente en toda Latinoamérica y Estados Unidos. Las radios interrumpieron su programación. Los noticieros abrieron con la tragedia. Las redes sociales, que en ese entonces apenas empezaban, se llenaron de mensajes de incredulidad y dolor. No podía ser cierto. Valentín no podía estar muerto. Pero lo estaba. Y la forma en que murió dejó claro que no fue un asalto común, no fue un accidente. Fue un asesinato planeado, ejecutado con frialdad profesional. Alguien quería que Valentín dejara de cantar. Y lo lograron. El cuerpo fue trasladado a la ciudad de Navojoa, Sonora, su tierra natal, donde se realizó el velorio. Decenas de miles de personas se congregaron para despedirlo. Hubo llanto desconsolado, desmayos, gritos de dolor. Mujeres que nunca lo conocieron en persona lloraban como si hubieran perdido a un familiar. Hombres curtidos, de esos que jamás muestran debilidad, se quebraban frente al ataúd. Porque Valentín no era solo un cantante. Era un símbolo, una voz, un pedazo de identidad cultural. Y su muerte se sintió como una herida colectiva. Pero en medio del dolor, empezaron las preguntas. ¿Quién lo mató? ¿Por qué? Fue por las canciones. Fue un ajuste de cuentas. Fue un mensaje. Y lo más inquietante de todo, alguien sabía que esto iba a pasar. Las investigaciones oficiales fueron un desastre. La Procuraduría de Tamaulipas abrió una carpeta, hizo declaraciones vagas, prometió resultados, pero nunca llegaron. No hubo detenidos, no hubo culpables, no hubo justicia. El caso quedó archivado como uno más en la larga lista de crímenes sin resolver en el norte de México. Y eso enfureció a millones, porque todos sabían, o al menos sospechaban, quién estaba detrás. Pero nadie se atrevía a decirlo públicamente. Las teorías abundaban. Algunos decían que fue por la canción que mencionaba a un grupo rival.
Otros aseguraban que Valentín había rechazado cantar en una fiesta privada de un capo, y eso firmó su sentencia. Hubo quien dijo que fue un mensaje para otros cantantes, una advertencia de que había límites que no se podían cruzar. Lo más probable es que haya sido una mezcla de todo. Valentín se había convertido en un símbolo incómodo para ciertos sectores. Su música movía masas, sus palabras tenían peso, su imagen representaba algo que algunos querían borrar. Y en un contexto donde el control territorial se peleaba con balas, los símbolos también eran objetivos militares. Lo que sí quedó claro es que su muerte no fue accidental ni improvisada. Fue un operativo organizado, con inteligencia previa, con seguimiento, con ejecución profesional. Alguien sabía dónde iban a estar Valentín esa noche, a qué hora iba a salir, por qué carretera iba a pasar. Alguien de adentro tuvo que haber pasado información, y eso es lo más escalofriante de todo. Porque significa que Valentín estaba rodeado de gente en la que confiaba, pero que tal vez no era tan leal como él creía. Después del asesinato, varios cantantes del regional mexicano se pronunciaron. Algunos con miedo, otros con valentía. Lupillo Rivera, Joan Sebastián, muchos más, todos dijeron lo mismo. Valentín era un artista, no merecía morir así. Pero también hubo un cambio en la industria. Muchos empezaron a autocensurarse, a evitar ciertos temas, a rechazar invitaciones a plazas peligrosas. El miedo se instaló, y con razón. Porque si le había pasado a Valentín, el más grande, le podía pasar a cualquiera. Hubo otros casos después. Cantantes amenazados, secuestrados, asesinados. El regional mexicano se convirtió en un género de alto riesgo. Y todo empeoró después de lo que le pasó al Gallo de Oro. Su muerte marcó un antes y un después, no solo en la música, sino en la forma en que la sociedad mexicana entendía la relación entre arte, poder y violencia. Pero mientras el mundo seguía girando, mientras los noticieros pasaban a la siguiente tragedia, la familia de Valentín quedó destrozada para siempre. Su padre, Everardo el Gallo Elizalde, nunca se recuperó. Ver morir a tu hijo de esa forma es un dolor que no tiene nombre. Intentó seguir cantando, honrar su memoria, pero ya no era lo mismo. La música se le había vuelto amarga. Murió pocos años después, dicen que de tristeza. Sus hijos, todos menores de edad en ese momento, crecieron sin padre. Heredaron su apellido, su talento. Algunos hasta intentaron seguir sus pasos en la música. Pero también heredaron el vacío, las preguntas sin respuesta, el trauma de saber que su papá fue asesinado y que nadie pagó por ello. La madre de Valentín, doña Camila Valencia, se convirtió en guardiana de su memoria. Dio entrevistas, exigió justicia, mantuvo viva la llama del recuerdo. Pero con los años, el cansancio también llegó a ella. Porque pelear contra el olvido y contra la impunidad al mismo tiempo es agotador. Y lo más doloroso de todo es que a pesar de tanto sufrimiento, la figura de Valentín se convirtió en mercancía. Su imagen apareció en playeras pirata, en calendarios baratos, en corridos oportunistas que narraban su muerte con detalles morbosos. Gente que jamás lo conoció empezó a hacer negocio con su nombre. Y eso enfurecía a la familia, pero no podían hacer nada, porque Valentín ya no les pertenecía solo a ellos. Pertenecía al mito, a la leyenda, al imaginario colectivo. Y los mitos no se controlan, se expanden solos. Pero también hubo gestos hermosos. Fans reales, de esos que lo amaban de verdad, organizaron homenajes cada aniversario de su muerte. En Reynosa, en el lugar exacto donde cayó, colocaron una cruz, flores, veladoras. Se convirtió en un sitio de peregrinación. Gente de todo México viajaba para dejar una carta, una foto, una oración. Porque Valentín representaba algo más grande que su música. Representaba al soñador que llegó lejos, al rebelde que no se doblegó, al artista que murió por ser fiel a sí mismo. Y eso, en un país donde tantos tienen que callar para sobrevivir, era inspirador. Su música nunca dejó de sonar. Al contrario, después de su muerte se volvió más popular.
Sus discos se vendieron millones de copias póstumas. Las plataformas digitales lo redescubrieron. Nuevas generaciones que no lo vieron en vida empezaron a escucharlo y a enamorarse de su voz. Y cada 25 de noviembre, las redes se llenan de homenajes. Porque Valentín Elizalde no murió del todo. Sigue vivo en cada corrido que se canta en su honor, en cada trago que se alza en su memoria, en cada joven que sueña con ser cantante y lo pone de ejemplo. Pero hay algo que no se dice mucho y que es necesario entender. Valentín Elizalde no fue un mártir perfecto. Fue un hombre con virtudes y defectos, con decisiones acertadas y errores garrafales. Romantizar su muerte como si hubiera sido un acto de heroísmo puro es injusto con la complejidad de su historia. Valentín eligió cantar lo que cantaba, sabiendo los riesgos. No fue ingenuo, no fue víctima inocente de un destino cruel. Fue un artista que jugó con fuego conscientemente. Y eso no lo hace menos valioso, al contrario, lo hace más humano. Porque tomó decisiones difíciles, siguió sus convicciones aunque le costaran caro, y pagó el precio máximo por ser fiel a su arte. Eso es valentía, pero también es imprudencia. Y ambas cosas pueden coexistir en la misma persona. Hay quienes lo critican por haber cantado narcocorridos, por haber normalizado la violencia, por haber contribuido a una cultura que glorifica al crimen. Y esas críticas tienen algo de razón, porque las canciones tienen poder. Las palabras moldean realidades, y los artistas tienen responsabilidad sobre lo que transmiten. Pero también hay que entender el contexto. Valentín no inventó los narcocorridos. Los heredó de una tradición que viene desde los Tigres del Norte, desde los Tucanes, desde décadas atrás. Él solo hizo lo que muchos otros también hacían, cantar las historias que la gente quería escuchar. Y si millones lo seguían, si llenaba palenques, si vendía discos, era porque había una demanda real. Cancelar a Valentín es como cancelar el síntoma sin atacar la enfermedad. Lo cierto es que el regional mexicano, y específicamente el narcocorrido, refleja una realidad social compleja. Es el espejo de un México dividido, violento, fascinado y aterrado por el poder del narco al mismo tiempo. Y Valentín fue parte de ese espejo. No lo creó, solo lo sostuvo frente a la sociedad. Y por eso lo mataron. Porque los espejos incomodan. Porque mostrar la realidad tal cual es molesta a quienes quieren mantener las apariencias. Y Valentín no tenía filtro. Cantaba lo que sentía, lo que veía, lo que vivía. Y eso lo hizo peligroso. Hoy, casi 20 años después de su muerte, México sigue siendo un país donde los cantantes son asesinados, donde las canciones son censuradas, donde la libertad de expresión tiene un límite invisible marcado con sangre. Y eso debería indignarnos. Porque no importa si estás de acuerdo o no con lo que cantaba Valentín, nadie merece morir por hacer música. Nadie merece ser silenciado con balas. Y el hecho de que su caso siga sin resolverse, que no haya culpables, que nadie haya pagado, es una vergüenza nacional. Entonces, después de todo lo que vimos, ¿quién fue realmente Valentín Elizalde? El cantante que revolucionó el regional mexicano con su voz ronca y su presencia magnética, o el hombre que jugó con fuego hasta quemarse vivo, el ídolo que llenaba palenques y rompía corazones, o el artista imprudente que no supo cuándo parar. Lo cierto es que, como toda figura compleja, Valentín fue muchas cosas al mismo tiempo. Un talento descomunal con alma de rebelde. Un soñador que llegó a la cima pero pagó el precio más alto. Un padre ausente pero amoroso. Un cantante valiente pero también temerario. Y esa complejidad es lo que lo hace inolvidable. Porque Valentín no era un personaje de cartón. Era un hombre real con contradicciones, miedos, pasiones y errores. Y quizás por eso conectó tanto con la gente. Porque no pretendía ser perfecto, era auténtico hasta las últimas consecuencias. Lo que no se puede negar es que dejó una huella imborrable, no solo en la música, sino en la cultura popular mexicana. Valentín Elizalde
es parte de la memoria colectiva, parte de la banda sonora de millones de vidas. Sus canciones siguen sonando en las trocas, en las fiestas, en los palenques. Y cada vez que alguien canta Vete ya o A mis enemigos, Valentín vuelve a la vida por 3 minutos. Pero también es importante verlo completo. Hablar de sus luces y sus sombras, de su talento y sus decisiones cuestionables. Porque idealizar a alguien sin matices no es un homenaje, es convertirlo en estatua. Y las estatuas no respiran, no sienten, no evolucionan. Valentín fue humano. Y es justo recordarlo como tal. Hoy, mientras el regional mexicano sigue creciendo, mientras nuevos artistas llenan estadios y rompen récords, el nombre de Valentín Elizalde sigue resonando como una advertencia y como una inspiración. Una advertencia de que la fama tiene un costo. Y una inspiración de que vale la pena ser fiel a uno mismo, aunque el mundo entero te pida que cambies. Así que, frikis del regional, la pregunta queda abierta. ¿Valentín Elizalde fue un héroe o un inconsciente? ¿Un mártir del arte o una víctima de sus propias decisiones? Quizás la respuesta es que fue todo eso y más. Y quizás esa sea la única forma honesta de recordarlo. Coméntame qué opinas por ahí abajo. Y no te olvides de darle duro al botón de like, suscríbete, activa la campanita y sígueme en todas mis redes. Porque la historia de Valentín Elizalde no termina aquí. Sigue viva en cada corrido, en cada homenaje, en cada generación que descubre su música y se pregunta cómo un tipo tan joven pudo brillar tan fuerte y apagarse tan rápido. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, la música nunca muere. Los artistas, a veces sí, pero su legado, ese es eterno.